Vamos ahora a hablar del uso del arma de fuego. El principio básico 9 nos dice que para hacer uso del arma de fuego hay que evaluar 5 situaciones, ¿no? O mejor dicho, hay 5 situaciones en las que es válido recurrir al arma de fuego. Defensa propia, defensa de terceros, evitar delitos graves, resistencia a la autoridad e impedir fugas. Pero con un paraguas que cubre a las 5 situaciones y que es fundamental, y por eso lo pongo en amarillo. Solo en defensa de una vida en real e inminente riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que si actuamos en defensa propia, actuamos en defensa de la vida propia. Si se hace uso de un arma en defensa de terceros, arma de fuego, estamos defendiendo la vida de terceros. Si evitamos delitos graves, estamos hablando de delitos que pongan en riesgo una vida. Resistencia a la autoridad, lo mismo. Impedir fugas cuando durante la fuga alguna vida esté siendo puesta de manera real e inminente en riesgo, ¿no? Entonces ese es el mensaje del principio básico 9. Esto nos lleva también a reflexionar sobre, por ejemplo, temas controvertidos como la cantidad de disparos, ¿no? O los famosos disparos de advertencia. En cuanto a la cantidad de disparos, lo que dice la doctrina y lo que dicen también las jurisprudencia supranacional es que lo que determina que el número de disparos sea arbitrario o no es si efectivamente la amenaza había cesado o no. Me explico. El disparo tiene una finalidad muy clara: detener una amenaza contra la vida. Detener una amenaza contra la vida. Una vez que se logra el objetivo de detener esta amenaza, los disparos sucesivos, los disparos que vengan luego, sí serán ilegales, innecesarios y desproporcionales. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad principalmente de recurrir al arma. Ya el objetivo de detener la amenaza contra la vida fue cumplido. ¿Bien? Entonces este es un primer mensaje. Por lo tanto, no es que haya un número de disparos que esté prohibido y un número de disparos que esté permitido. El criterio va a ser siempre el mismo. El disparo sigue siendo necesario mientras la amenaza contra la vida subsista. Una vez que esta amenaza se logre detener gracias a los disparos, entonces los disparos y el uso del arma de fuego deben consecuentemente detenerse también. Bien, hablábamos hace un momento de que el riesgo tiene que ser real e inminente contra la vida. ¿Qué significa que sea real? Significa que es un riesgo que el agente de la fuerza pública puede verificar de manera objetiva, ¿no? Que con su experiencia y con sus sentidos puede realmente constatar de que el riesgo existe. ¿Y qué significa que sea inminente? Significa que está a punto de ocurrir. Ojo, esto es muy importante. No es un riesgo que ya ocurrió hace 10 minutos, ni es un riesgo que va a ocurrir dentro de 10 minutos o 5. Es un riesgo que está ocurriendo en el momento y que por lo tanto exige una respuesta inmediata. Eso es muy importante también cuando ya entramos al análisis de la casuística. ¿Qué pasa con los disparos de advertencia? El principio básico 9 dice muy claramente que el arma de fuego se usa contra quien representa esta amenaza. Quiere decir que el arma de fuego no tiene por objetivo advertir, asustar, dispersar, amedrentar. No es ese el objetivo del arma. El arma de fuego tiene un objetivo muy claro: detener la amenaza y estar dirigido contra quien está poniendo en riesgo una vida de manera real e inminente. Entonces, esto nos lleva a interpretar que los disparos al aire son un procedimiento que no va en consonancia con lo que dicen los parámetros internacionales.
¿Correcto? Bien. ¿Qué más? El principio básico 10 dice que el funcionario, agente policial o militar, debe identificarse como tal y debe hacer una clara advertencia de su intención de hacer uso de arma de fuego. Pero ojo, siempre que las circunstancias lo permitan, siempre que el nivel de riesgo que se está enfrentando dé el tiempo y la posibilidad de hacer una advertencia. Porque habrá circunstancias tan violentas, tan riesgosas, que ya la advertencia no es posible. Entonces el principio básico 10 dice siempre que las circunstancias así lo permitan. Cuando hablamos de reuniones públicas, manifestaciones básicamente, el principio básico 13 nos dice que si la manifestación es pacífica hay que evitar el uso de la fuerza. Evidentemente porque estamos frente al ejercicio de un derecho no solo constitucional, sino de un derecho humano, ¿no? La mayoría de los tratados de derechos humanos reconocen el derecho de reunión pacífica. ¿Qué pasa si esta reunión se torna violenta, ¿no? Y por violento entendemos que rompe con la legalidad, afecta a la propiedad pública y privada, los derechos de las personas. Entonces, habrá que hacer uso de la fuerza que corresponda según el nivel de amenaza, como ya vimos cuando hablamos de proporcionalidad. Pero acá viene algo interesante. El principio básico 14 nos dice que incluso el arma de fuego podría estar permitida en este tipo de manifestaciones violentas, siempre que se verifique lo que establece el principio básico 9, es decir, siempre que en el marco de una manifestación veamos que alguna vida está en riesgo real inminente y que se actúe en defensa propia, en defensa de terceros, para evitar delitos graves, en casos de resistencia a la autoridad o para impedir fugas. Cualquiera de estas situaciones puede presentarse en el marco de una reunión violenta y por lo tanto el principio básico 14 deja abierta la posibilidad al recurso al arma de fuego siempre que alguna vida esté siendo puesta en real e inminente riesgo durante esta protesta violenta. Bien, vamos ahora ya para finalizar a pasar al tercer momento, al momento ya de cese de la violencia. Al cese de la violencia, lo primero que debe hacer un agente de la fuerza pública es asegurar asistencia médica. Si no tiene la formación, la experiencia paramédica para ser él mismo quien brinde esta atención prehospitalaria de emergencia, entonces deberá tomar contacto con los servicios sanitarios del país para que lleguen al lugar de los hechos y puedan brindar esta asistencia médica. También es una obligación, según el principio básico 4, notificar a los familiares. Si por ejemplo tenemos detenidos, si por ejemplo hay heridos o incluso fallecidos, habrá que tomar contacto con las familias y hacerles saber de los hechos. Sistema de informes. El principio básico 22 pide a los agentes de la fuerza pública elaborar informes cada vez que se hace uso de las armas y se causa lesiones o muerte, ¿no? ¿Esto por qué? Porque evidentemente va a haber en el marco de las investigaciones un proceso disciplinario, es decir, un proceso interno dentro de la institución, pero también va a haber una investigación a cargo del Ministerio Público, de la Fiscalía, que podría concluir con una acusación ante los órganos jurisdiccionales, ¿no es así? Entonces, este primer documento, este informe o parte, como a veces se le denomina, debe plasmar no solamente lo ocurrido, sino también el sustento jurídico, tanto nacional como internacional, de por qué y cómo es que se hizo uso de la fuerza. ¿Correcto? En cuanto a responsabilidades, principios básicos 24, 25 y 26.
el superior siempre tiene responsabilidad por las órdenes que imparte o las que deja de impartir. Cuando hablamos de superior, estamos hablando de quien comanda una operación, quien tiene a cargo a un grupo de agentes de la fuerza pública y quien dirige su comportamiento y los pasos a seguir. Entonces, él va a tener una responsabilidad si es que hay consecuencias producto de un uso arbitrario de la fuerza por las órdenes que impartió o incluso por las órdenes que dejó de impartir. También nos dice los principios básicos de que quien se niega, el subordinado que se niega a cumplir una orden ilícita, está exento de responsabilidad tanto administrativa como penal. ¿Por qué? Porque si la orden era manifiestamente ilícita, hay suficiente justificación desde el punto de vista de los derechos humanos para negarse a cumplir esta orden y que esto no traiga consecuencias. Finalmente, la otra cara de la moneda es la no alegación del cumplimiento de órdenes. Es decir, ahora estamos ante un subordinado que, sabiendo que la orden es ilícita de su superior, decide cumplirla. Cuando ese subordinado esté inmerso en los procesos de investigación, no podrá decir en su defensa que él solo cumplía órdenes. Eso es lo que se denomina la no alegación del cumplimiento de orden, ¿correcto? Y finalmente, un tema que muchas veces se descuida dentro de las instituciones armadas, principalmente, diría yo, en América Latina, el tema del soporte psicológico, ¿no? El principio básico 21 dice que la institución, el Estado en general, debe proveer orientación psicológica para sobrellevar las tensiones derivadas del uso de la fuerza y las armas de fuego. ¿Esto qué quiere decir? Que podría ocurrir que un agente de la fuerza pública viva un evento muy violento, muy traumático, muy trágico, donde de repente ha visto morir colegas, donde ha visto morir gente cercana, donde ha tenido que ser él el causante de algunas muertes, y podría ocurrir que esta persona tenga una secuela psicológica, producto de esos hechos violentos, pero que se descuida, se ignora, hasta que aflora en un momento posterior, ¿no? El tema psicológico nos dice que estas pequeñas secuelas pueden aflorar de manera negativa en el futuro, ya sea haciendo que este agente de la fuerza pública ya no actúe porque simplemente el trauma ha sido tal que ya no está en capacidad de responder de la misma manera frente a una situación similar y por lo tanto a veces puede terminar él como víctima, o que por el contrario este evento traumático haya generado en él, por ejemplo, un deseo de venganza o de revancha, ¿no? Que haga que recurra a la fuerza de manera excesiva, desmesurada, ¿no? Arbitraria. Todo esto puede tener un origen psicológico descuidado o no tratado en su oportunidad. Entonces el mensaje aquí es preocuparse también por el ser humano que está detrás de ese uniforme, ¿no es así? Que podría tener incluso secuelas psicológicas no necesariamente derivadas del uso de la fuerza, también podrían haber problemas de índole familiar, profesional, que pueden afectar seriamente su comportamiento y la manera como hace uso de la fuerza. Entonces es un tema muy delicado, muy importante, que tiene que merecer una atención seria de parte de las instituciones del Estado, ¿correcto? Bien, entonces hasta aquí la presentación. Lo que se ha querido es mostrarles de manera detallada qué nos dicen los dos instrumentos internacionales sobre uso de la fuerza, el Código de Conducta y los Principios Básicos, en el antes, en el durante y en el después del uso de la fuerza, ¿no? Si se dan cuenta, estos parámetros le dan mayor claridad al personal militar y policial para tomar decisiones vinculadas con el uso de la fuerza y por lo tanto para respetar de mejor manera
los derechos de las personas y obviamente para garantizar también la propia seguridad. Entonces, para nosotros como Comité Internacional de la Cruz Roja es fundamental que estos parámetros no solamente se conozcan, sino que se integren plenamente en la legislación nacional, en la doctrina, manuales, reglamentos, directivas, en los sistemas educativos, en el entrenamiento y en el régimen disciplinario. Creemos que cuando esto se logra, las probabilidades de incurrir en mal uso de la fuerza se reducen sustancialmente y por lo tanto las consecuencias humanitarias también se reducen. Ese es el objetivo final de que el CICR con tanto énfasis trate de difundir y promover la integración de estos dos parámetros. Bien, entonces, sin más, espero que les haya resultado de utilidad, de interés y más adelante podemos tomar contacto a través del correo electrónico para absolver dudas o cuestiones operativas que se puedan presentar y que tengan vinculación con estos parámetros. Será para nosotros un gusto poderlos apoyar porque esa es la misión preventiva de este programa, el programa con fuerzas policiales y de seguridad del CICR, y para eso estamos finalmente. Entonces les agradezco, espero que haya sido de utilidad e interés y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.